Hola, vamos a por la cuarta sesión en la que explicamos el pensamiento de Ortega. En la anterior sesión habíamos explicado las categorías de la vida y vamos a comenzar a explicar ahora los párrafos relacionados con el raciovitalismo, o sea, la razón vital y la razón histórica, que formarían parte, en cierto modo, más bien de la epistemología o teoría del conocimiento. O sea, el problema de la realidad y el conocimiento en Ortega. Para Ortega habíamos visto que la vida es lo primordial, era la realidad radical a partir de la cual se construían las demás realidades, tanto la del sujeto como la de los objetos. Pero también es importante la razón. La razón es la única que puede clarificar la propia vida. Surge así el raciovitalismo, es decir, no es racionalismo ni es vitalismo. Es la unión armoniosa de los dos aspectos, el aspecto vital de la vida y el aspecto racional que hay en toda vida. Desde el raciovitalismo de Ortega, la razón no es algo que esté fuera o separado o anterior a la vida, algo que existe de forma abstracta o pura o a priori, ¿no? Como el pienso, luego existo. El pienso, luego existo de Ortega parecería, ¿no? que primero está el pensamiento y luego ya deduzco que vivo, ¿no? Que existo, que tengo existencia. Esto es un absurdo para Ortega. Es decir, puedo pensar justamente porque tengo vida, porque soy un ser vivo, porque vivo, tengo pensamiento. Y el pensamiento no lo puedo, y este pensamiento, esta racionalidad, esta capacidad que tengo de reflexionar sobre la propia vida, es siempre posterior a la vida, lógicamente. Primero vivo y luego pienso. En ningún caso este pienso puede estar separado o dividido de la vida, que es lo que haría la filosofía tradicional o toda la filosofía anterior, según Ortega, en donde se está hablando del racionalismo, de la racionalidad como algo abstracto, como algo puro, como algo primario, ¿no? O prioritario, anterior incluso a la existencia, como decimos, a priori, ¿no? Bueno, esa razón abstracta, pura o a priori no existe para Ortega, sino que se encuentra siempre toda racionalidad, todo razonamiento, todo pensamiento, se encuentra siempre en la vida, en una vida concreta, además. Es un individuo que vive y que piensa y que reflexiona y que razona sobre el mundo que le rodea, ¿no? La razón que está siempre en una vida es, por lo tanto, es una función que está viva, es una facultad viva de la propia vida. Se encuentra en la vida y, por lo tanto, surge de manera espontánea, en el caso de toda vida, porque sabemos que cuando hablamos de vida estamos hablando de vida humana, de la vida del ser humano. Es espontánea, es algo que surge de la propia vida de forma natural, el pensar, el reflexionar, y es tan espontáneo como el propio sentir, eh, como el ver, ¿no? Diría Ortega. Es decir, el ser humano en su vida siente, ama, odia, piensa, pues también es nuestra forma, ¿no? De un poco de vivir, pensando. La filosofía tradicional había concebido la razón como algo independiente de la vida, como algo separado de la vida, como algo que era y se desarrollaba y era por sí misma, como habíamos dicho, ¿no? Como algo puro, abstracto o a priori, anterior, ¿no? a la propia vida. Sin embargo, Ortega no. Para él la vida, la razón, perdón, se encuentra en la vida, es razón vital, es algo que está cambiando, está inmersa en la vida y en la historia, y por lo tanto eh, depende de la vida y de la historia concreta que esa vida está llevando, ¿no?
La razón vital surge y funciona siempre desde el sujeto en su totalidad, dentro de su propia circunstancia y también dentro de una determinada realidad social e histórica concreta. Nunca la razón se da como un entendimiento parado, estable, permanente, exento de vida, exento de cambio y de transformación, independiente de cualquier evolución que suceda en la totalidad del sujeto. No, la racionalidad, el pensamiento del ser humano está siempre inmerso en una vida que se relaciona siempre además con unas circunstancias determinadas y no es independiente de esas circunstancias, sino que interactúa con ellas y se constituye, en la racionalidad va cambiando y va evolucionando y se constituye siempre en esa vida concreta, en devenir y en cambio y en transformación. Racionalidad incluida, es decir, la razón vital es vital porque va cambiando también la racionalidad. Se realiza siempre en y desde una vida del ser humano. Es siempre, como digo, cambiante y concreta. Y por ello se identifica o podría identificarse lo que llamamos razón vital con razón histórica, porque toda razón vital, lógicamente, es también histórica, porque toda vida se da, es temporal, habíamos dicho, y se da siempre a lo largo de una línea histórica temporal. No son en el fondo dos razones distintas, la razón vital y la razón histórica, sino que son dos formas de poder explicar esta razón de la que habla Ortega. La razón vital intenta explicar la vida del individuo, de los pueblos, de las naciones, y ella misma, o sea, la razón va a intentar explicar la propia historia, pero ella misma es histórica. Es decir, ella misma va a ir cambiando sus categorías, sus conceptos explicativos, sus estructuras intelectuales, las propias estructuras intelectuales que vamos a ir usando para explicar la vida y la historia de los seres vivos, van a ir cambiando porque la propia racionalidad va evolucionando, va cambiando, va desarrollándose. Esta razón es una razón que asume a la vida como algo que es temporal y por lo tanto, en consecuencia, comprende la realidad como algo que está en devenir, en cambio. La razón es también histórica, habíamos dicho, o vital, porque no acepta nada como si fuera un mero hecho, como un factum, ¿no? Como algo que sucede y punto, sino que toda realidad no es un factum, no es un hecho, sino que es un hacerse, es un irse haciendo de la realidad. Es un proceso, ¿no? La realidad es entendida desde la razón vital o razón histórica como un proceso en constante cambio y construcción, en constante evolución. No entiende la vida ni la historia como algo parado, quieto o estático, sino siempre como unos procesos que van cambiando, que están evolucionando y que no cambia, no para nunca. Es decir, este proceso nunca está acabado, nunca es un hecho ya terminado, culminado o completo, sino siempre es un irse haciendo, ¿no? La razón vital estudiaría, por lo tanto, y la razón historia, el cómo se va haciendo la vida y la historia, cómo se va construyendo la realidad en su procedencia, ¿no? en su origen y en todo el proceso de construcción de la realidad y de la vida. La vida solo se vuelve un poquito transparente, comprensible, ante la razón histórica. Es decir, cuando la razón, que es vital y que es histórica, entiende además a la vida como algo que es cambiante también y que es un proceso sin fin. Y no como algo que pueda ya acabarse y poderse explicar. Esta razón vital trata de comprender la realidad utilizando, iluminándose, digamos, con esquemas intelectuales, categorías, conceptos. En ese sentido es racional, lógicamente, pero estas categorías, estos esquemas intelectuales, estos conceptos, van a ir cambiando también, van a irse enriqueciendo, van a ir evolucionando, van a irse transformando, porque la propia razón, hemos dicho, es una razón que se da
en la vida. Y por lo tanto, la propia racionalidad evoluciona, cambia y se desarrolla. Estos esquemas se van modificando con la vida misma, con la propia realidad y con la propia interrelación entre sujeto y objeto. El sujeto cambia y por lo tanto las maneras de pensar la realidad cambian también a lo largo de la historia. No solo porque entiendo que la vida y la realidad es histórica y por lo tanto constituye todo un hilo, un proceso de evolución en donde todo está interrelacionado y tengo que comprender todas esas interrelaciones y que seguimos en ese proceso, es decir, el proceso histórico de la vida no ha acabado, o de la realidad no ha acabado, nada está terminado, sino que la propia racionalidad que estudia la vida y la realidad, ella misma se va enriqueciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y vamos a ir creando nuevos conceptos, nuevas categorías y nuevas formas racionales de analizar la realidad. Ni siquiera los conceptos o categorías racionales serían algo estático, inamovible o ahistórico. Por el contrario, los propios conceptos racionales, las propias categorías que utilizamos para la comprensión de la vida y de la realidad, ellos mismos también van cambiándose y se van enriqueciendo, van transformándose y se van reelaborando a lo largo de la vida. De ahí que cada generación volverá a interpretar de nuevo pues la guerra civil, por ejemplo, o la Edad Media. La propia historia de los seres humanos tiene que ser reinterpretada por cada nueva generación, porque cada nueva generación creará nuevas formas, nuevas estructuras, nuevas perspectivas desde las que analizar ese momento histórico del pasado. No hay ningún análisis racional que podamos decir que es el verdadero o que es el definitivo, sino que cada análisis racional de la historia y de la realidad será una perspectiva racional, por supuesto, pero nada más que eso, una perspectiva histórico-concreta de aquel momento histórico-concreto del pasado. No es que sea una más válida que otra, sino simplemente cada análisis que hagamos por cada generación histórica del pasado, construiremos y crearemos una explicación diferente de la historia y de la realidad, porque estaremos utilizando nuevos conceptos, diferentes categorías racionales para hacer dicho análisis. De ahí que la propia racionalidad, como estamos diciendo, es algo vivo, es razón vital. Es razón vital. La razón vital trata, por lo tanto, de dar razón, como hemos dicho, siempre de ese contexto, de esa circunstancia de la vida, que ha ido cambiando, por supuesto, y que ha ido evolucionando porque la propia vida es histórica. Va a intentar dar razón de lo que hace posible que la propia vida se dé, ¿no? Va a intentar explicar, va a intentar pensar qué es lo que construye a la realidad y al sujeto, ¿no? Lo que hace posible que exista la realidad. Es desde la racionalidad y desde esta razón vital, desde la que hacemos posible y comprender, ¿no? Desde la que podemos comprender la vida. Podemos comprender la vida como llena de cambios, con sus modificaciones, con sus avances, como un proceso, no como algo estable o establecido. Ella misma, la propia racionalidad, hemos dicho, es algo móvil y cambiante. Igual que la propia realidad es algo móvil y cambiante y que evoluciona y fragmentada y en devenir. El propio instrumento que utilizamos para intentar comprender esa realidad cambiante es un instrumento que él mismo va a ir cambiando. La razón vital solo logra el conocimiento razonando una y otra vez, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Haciendo y deshaciendo conceptos, pensando y repensando otra vez, ¿no? Siempre a posteriori, es decir, cuando sucede, ya se da paso a una nueva realidad, interpretaremos esa realidad ya pasada
esa realidad ya del pasado, de una manera pensaremos sobre ella utilizando la razón vital, de una manera, y daremos una interpretación y una valoración a aquella realidad del pasado. Pero, como ya he dicho, ¿no? Las futuras generaciones tendrán que repensar de nuevo ese mismo hecho histórico, acontecimiento del pasado o momento o época del pasado. La volveremos a pensar cada generación, la repensaremos de nuevo ahora con las nuevas categorías o los nuevos esquemas intelectuales distintos, diferentes, pues porque la razón misma ha evolucionado y ha cambiado. Y ya no queda... esto no descalifica o hace inválida la explicación de la generación previa, sino que lo que enriquece nuestro conocimiento de cualquier momento histórico, el hecho de que todas las generaciones hayan hecho su propia interpretación de ese mismo acontecimiento histórico, ¿no? Es un enriquecimiento, es un conocimiento por acumulación, ¿no? Más que porque sea una verdad absoluta, sino que hay muy distintas verdades que la razón va a ir descubriendo, que la razón va a ir interpretando, que vamos a ir cambiando dichas interpretaciones, y en la acumulación de todas esas interpretaciones iríamos agrandando la verdad. No es que la segunda interpretación que haga una generación de un acontecimiento sea falso, no, sino que es una nueva interpretación que enriquece nuestra forma de comprender un momento histórico del pasado o de la realidad. Esta razón vital sabe que nunca se consigue la acomodación perfecta, ¿no? El conocimiento absoluto, pleno y perfecto, la interpretación completa y absoluta de algo. Porque, de nuevo, decimos, nada termina, nada es un hecho, ¿no? Algo acabado o cerrado, sino que todo es un proceso que nunca acaba, incluido ese proceso del conocimiento. Es decir, el conocer y el comprender una realidad del pasado nunca se termina. Siempre tendremos que continuar en esa acumulación en las que las siguientes generaciones, las siguientes etapas históricas tendrán que volver a repensar el acontecimiento pasado, la realidad del pasado, para crear una nueva interpretación y una nueva comprensión de dicha realidad. Y repito, esa nueva comprensión tampoco puede entenderse como la única o la última o la definitiva, sino que es una más que enriquece al conocimiento, pero que no lo termina y que no puede darse por acabado. Aunque yo sí que voy a dar por acabada esta sesión explicativa de Ortega. Hemos explicado hoy la razón vital y la razón histórica, su concepción en Ortega y Gasset. En la próxima sesión explicaremos ya el perspectivismo, que en cierto modo pues ya hemos ido avanzando algunas ideas que defiende Ortega relacionadas con el perspectivismo. Pero bueno, nos centraremos en la siguiente sesión en esta parte del tema, ¿no? El perspectivismo y ideas y creencias. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.